La historia del Ku Klux Klan. La primera encarnación del Klan fue fundada a finales de 1865 por veteranos después de la Guerra de Secesión, quienes quisieron resistirse a la Reconstrucción. La organización adoptó rápidamente métodos violentos para conseguir sus fines. Sin embargo, hubo una reacción que en poco tiempo llevó a la organización al declive, pues las élites sureñas veían al Klan como un pretexto para que las tropas federales estuvieran activas en los estados del sur. El Ku Klux Klan fue formalmente disuelto por el presidente republicano Ulysses Grant, a través del Acta de Derechos Civiles de 1871, conocida como el Acta Ku Klux Klan. En 1915 se fundó una nueva asociación con el mismo nombre, inspirada por el poder que tenían los medios de comunicación de masas. La película El nacimiento de una nación y el antisemitismo mostrado en las crónicas periodísticas del juicio y linchamiento de Leo Frank contribuyeron a dicha inspiración. El segundo Klan fue una organización más formal, con miembros registrados y con una estructura estatal y nacional. Llegó a tener de 4 a 5 millones de miembros. Su popularidad comenzó a caer en la Gran Depresión de 1929 y durante la Segunda Guerra Mundial, ya que algunos miembros destacados del Klan protagonizaron escándalos por apoyar a la Alemania nazi. En los años 1940 el activista Stetson Kennedy se infiltró en la organización, desvelando secretos de la misma a las autoridades y forzando a eliminarla como asociación nacional. Desde entonces, varias agrupaciones diferentes han utilizado el nombre, incluyendo las que se oponían al Acta de Derechos Civiles de 1964 y a la desegregación en las décadas de 1950 y 1960. Algunos miembros de estas organizaciones llegaron a ser condenados por diversos crímenes. Aunque docenas de organizaciones emplean hoy todo o parte del nombre en sus títulos, la afiliación real se estima en unos cuantos miles. Estos grupos, con operaciones separadas en pequeñas unidades aisladas, son considerados grupos de odio extremo. El Klan moderno ha sido repudiado por los medios de comunicación, líderes políticos y religiosos de los Estados Unidos. Sin embargo, no ha sido ilegalizado y vio un crecimiento considerable en los años precedentes al 2017. Creación. El Ku Klux Klan original se creó después de la Guerra Civil de Estados Unidos, el 24 de diciembre de 1865. Lo fundaron 6 veteranos confederados de clase media y baja, molestos con la situación en su pueblo, Pulaski, Tennessee, en los años de la postguerra. El nombre del Klan se compuso con la fusión del griego, kiklos, círculo. El capitán Kennedy añadió Klan, en recuerdo de los grupos familiares ancestrales, ya que todos tenían ascendencia escocesa. Los fundadores decidieron escribir Klan con K para darle más notoriedad a la organización. Les gustó el sonido rítmico de las palabras y decidieron separar Kuklos en 2 palabras, cambiando la O de Kuklos por U y la S final por una más impactante, X. Inicialmente, se suponía que era una organización humorística democrática que se dedicaba a realizar charadas y rituales en las que humillaban a las víctimas. El Ku Klux Klan se concibió como un club social donde los jóvenes podían encontrar diversión y entretenimiento. Sus miembros hacían excursiones nocturnas por el pueblo de Pulaski, disfrazados con sábanas y máscaras, fingiendo ser fantasmas que asustaban o divertían a la población. Al enfrentar el periodo de reconstrucción de los Estados Unidos después de la Guerra Civil, el Ku Klux Klan endureció sus actividades y se dedicó a oprimir a los carpetbaggers, a los scalawags, y a los recién liberados esclavos. El pasado conservador y de apoyo a la esclavitud del Partido Demócrata hizo que muchos de sus miembros quisieran pertenecer al Ku Klux Klan. También de manera informal, el Klan repudiaba al Partido Republicano. El Klan se extendió rápidamente por otros estados sureños, desencadenando un reino del terror contra líderes republicanos de todas las procedencias raciales. El juego desembocó en asesinatos, incluyendo el del congresista de Arkansas James Hines, el de 3 miembros de la legislatura de Carolina del Sur y los de varios hombres que habían trabajado en convenciones constitucionalistas. De 1866 a 1867, el Klan irrumpió en las sesiones religiosas de la comunidad negra e invadió los hogares de esta comunidad para robar armas de fuego, con el pretexto de desarmar a los negros veteranos de la guerra civil.
Algunas de estas actividades imitaban las acciones de otros grupos de Tennessee, como los chaquetas amarillas o los gorras rojas. En 1867, en una reunión en Nashville, se trató de organizar a los dispersos grupos afines al Klan, dentro de una agrupación de capítulos locales que informaran a líderes de condado, los cuales informarían a los distritos, estos a sus estados y a su vez estos informarían a un cuartel general que agrupara a la nación entera. La propuesta fue redactada por el veterano general brigadier George Gordon. Esta propuesta estaba escrita en un lenguaje motivador que disertaba sobre las metas del Ku Klux Klan, e incluía una lista de preguntas que los aspirantes a pertenecer al Klan debían responder correctamente. Las preguntas se centraban en la resistencia a la Reconstrucción y al Partido Republicano. El candidato debía responder si era republicano, veterano del Ejército de la Unión o miembro de la Liga de la Unión. Además de especificar si se oponía a la igualdad de los negros tanto social como políticamente, y si estaba a favor de un gobierno de hombres blancos que mantuviera los derechos constitucionales del sur, la emancipación de los hombres blancos del sur, la restitución de todos los derechos de los sureños y el derecho inalienable de la propia supervivencia ante el ejercicio arbitrario del poder. Los miembros del Klan aseguraron haber matado a más de 150 negros en un solo condado de Florida, y cientos más en otros condados. Una proclamación hecha por Gordon en 1868 resume varias de las presuntas causas de las violentas actividades del Klan. Muchos negros eran veteranos del Ejército de la Unión y, por lo tanto, estaban armados. Desde el principio, uno de los principales objetivos del Klan era confiscar las armas de fuego de los negros. En la proclama, Gordon afirmaba que se había disparado en 3 ocasiones contra el Klan, y que si los negros nos quieren hacer la guerra, deben atenerse a las consecuencias. Gordon alegaba que el Klan era una organización pacífica. Este alegato era un común intento del Klan para evitar procesos legales. No obstante, un jurado federal determinó en 1868 que el KKK era una organización terrorista. Cientos de procesos por violencia y terrorismo siguieron a esta determinación. Varios miembros del Klan fueron procesados, y muchos huyeron de las jurisdicciones que los perseguían, principalmente en Carolina del Sur. Gordon anunció que algunos habían llevado a cabo actos violentos en nombre del Klan. Había algo de cierto, puesto que algunas personas ajenas a la organización se disfrazaban de miembros del Klan para ocultar su identidad. Pero también estaba claro que a los altos mandos del KKK les convenía alejarse públicamente de estos actos, y la naturaleza secreta y descentralizada del Klan hacía que la pertenencia a él fuera un concepto difuso. En muchos sentidos, el Klan fue una fuerza paramilitar que servía a los intereses del Partido Demócrata y a aquellos que deseaban la restauración de la supremacía blanca. La actividad del Klan comenzó a decaer a los pocos años de su fundación y, como se muestra en la proclama de Gordon, la organización empezó a ser usada simplemente como una forma de evadir la persecución de la justicia por actos de violencia. Muchos demócratas del sur empezaron a verlo como una carga, y como una excusa que el gobierno federal usaba para mantener su poder sobre el sur. En una entrevista con la prensa en 1868, Nathan Bedford Forrest se jactó de que el Klan era una organización de importancia nacional, con más de 500,000 de miembros, y afirmó que, aunque él mismo no era miembro, simpatizaba y estaba dispuesto a cooperar con ellos, y dijo que tenía la posibilidad de convocar a 40,000 miembros en 5 días en caso de necesidad. Explicó también que él no veía a los negros como a enemigos, pero sí a las ligas de la Unión, a los gobiernos republicanos, como el del estado de Tennessee, y a los Carpetbaggers y Scalawags. En estas declaraciones tenían algo de cierto, ya que el mismo Klan había perseguido a estos colectivos, especialmente a los maestros de escuela llevados al sur por la Oficina de Refugiados y Liberados, algunos de los cuales fueron abolicionistas antes de la Guerra Civil o estuvieron activos en el ferrocarril subterráneo. Por ejemplo, muchos sureños blancos pensaban que los negros votaban por el Partido Republicano simplemente por influencia de las ligas de la Unión. Los negros miembros de las ligas eran objetivos frecuentes del Klan. En un diario de Alabama, el editorial decía: la liga no es otra cosa que el Ku Klux Klan de los negros. Entre las prácticas más vituperables del Klan, cabe especificar quemar vivos a negros, ahorcarlos, castrarlos, dejar sus cabezas clavadas en estacas en lugares sensibles como entradas de pueblos o casas,
Hacer postales con fotografías de los asesinos al lado de los cadáveres de sus víctimas, prácticas normales en el sur de Estados Unidos hasta la década de 1940. De lo último, por ejemplo, solo el libro Without Sanctuary sin santuario recoge 80 postales de recuerdo con linchamientos a negros e incluso a algún sindicalista blanco. Declive y prohibición. El primer Klan nunca estuvo bien organizado. Como grupo secreto o invisible no tenía una afiliación formal, ni obligaciones, boletines, portavoces, capítulos u oficiales de ningún tipo, ni local ni nacional. Obtuvo popularidad gracias a su reputación, conseguida en gran parte mediante sus estrafalarios disfraces y sus prácticas teatrales. La historiadora Elaine France Parsons dice: al desenmascarar al Klan, se reveló a una caótica multitud de grupos antinegros. Granjeros pobres y resentidos, bandas guerrilleras, políticos demócratas desplazados, destiladores ilegales de whisky, jóvenes aburridos, sádicos, violadores, trabajadores blancos con miedo de la competencia negra, patrones tratando de aplicar una política laboral rígida, ladrones comunes, vecinos con antiguos conflictos e inclusive algunos esclavos liberados y algunos republicanos blancos que tenían intenciones criminales particulares. Al final, todo lo que tenían en común, además de ser abrumadoramente blancos en su mayoría, sureños y demócratas, era que todos se llamaban a sí mismos miembros del Klan. Como se mencionó anteriormente, la Organización Nacional de Forrest no tenía control sobre los clans locales. Forrest ordenó la disolución del Klan en 1869 con el argumento de que había sido desviado de sus originales y patrióticos propósitos, convirtiéndose en un grupo injurioso y dañino para la paz pública. Por la falta de control de un organismo nacional, la declaración de Forrest era más bien un síntoma del declive que una causa del mismo. El historiador Stanley Horn escribe que hablando de forma general, el final del Klan fue más una desintegración localizada paulatina que un desbando formal y decisivo. La prensa en Georgia publicó en enero de 1870 que la realidad del asunto no es que el Ku Klux Klan sea una banda de criminales organizados, sino que todos los criminales se autodenominan miembros del Ku Klux Klan. Vocabulario del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, como muchas otras organizaciones secretas, tiene señales que los miembros utilizan para reconocerse unos a otros. A lo largo de su historia, el Klan ha acuñado varias palabras que comienzan todas con KL, incluyendo, entre otras, clave, Cligrap, secretario, Convocation, reunión, Cloran, libro de rituales, Clorhéroe, delegado, Clud, capellán. Los términos anteriores se utilizaron a partir de 1916. El Ku Klux Klan de la época de la Reconstrucción utilizó varios términos, entre los que se reconocen los títulos Wizard, mago, para el líder del Klan, y Nighthawk, halcón nocturno, para quien estaba a cargo de la seguridad. El Ku Klux Klan en el siglo XXI. Meeting del Ku Klux Klan en Georgia, 2006. El Ku Klux Klan aún existe, en forma de aislados grupos de simpatizantes que probablemente no pasan de unos cuantos miles. En 2002, algunas de las mayores organizaciones del Ku Klux Klan son: Iglesia de los Caballeros Estadounidenses del Ku Klux Klan, Church of the American Knights of the Ku Klux Klan. Clanes imperiales de Estados Unidos, Imperial Clans of America. Caballeros de la Camelia Blanca, Knights of the White Camellia. Caballeros del Ku Klux Klan, The Knights of the Ku Klux Klan. Están encabezados por el pastor director nacional, y tienen su sede en Zinc, Arkansas. Dicen que son la mayor organización del Ku Klux Klan actualmente, y se autodenominan el Klan de la Sexta Era. Hay otras organizaciones de menor tamaño que continúan usando el nombre del Ku Klux Klan en todo el país. En 2005, se calculaba que había unos 3.000 miembros del Klan, divididos en 158 capítulos, surgidos de varias organizaciones independientes. Casi 2/3 de ellas se encuentran en los estados que alguna vez fueron confederados. El otro tercio se encuentra mayoritariamente en el medio oeste de los Estados Unidos. La ACLU, Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ha otorgado apoyo legal a varias facciones del Ku Klux Klan en defensa de sus derechos de manifestaciones, desfiles y marchas, otorgados por la primera enmienda de la Constitución.
así como de su derecho a proponer candidatos a puestos públicos. En julio de 2005, la casa de un hombre hispano fue quemada tras acusaciones de violencia sexual contra una niña blanca de 9 años. Después del incidente, miembros del clan aparecieron con sus túnicas blancas, repartiendo panfletos. El clan organizó una marcha anti-inmigrantes en Russellville, Alabama, en mayo de 2006. Durante algún tiempo, el número de miembros del clan ha ido disminuyendo constantemente. Esta disminución se ha atribuido a la falta de competencia del clan en el uso de Internet, su historial de violencia, una proliferación de grupos de odio en competencia y una disminución en el número de jóvenes activistas racistas que están dispuestos a unirse a grupos. Un análisis de 2016 realizado por el SPLC encontró que los grupos de odio en general estaban aumentando en los Estados Unidos. La ADL publicó un informe en 2016 que concluía, a pesar de su capacidad persistente para atraer la atención de los medios, los grupos organizados del Ku Klux Klan continúan en realidad con una tendencia de declive a largo plazo. Siguen siendo una colección de grupos en su mayoría pequeños e inconexos que cambian continuamente en nombre y liderazgo.